Buenos días para todos. Vamos a hablar de algo que nos afecta en las organizaciones, pero que lo vivimos desde la casa. Bien, es cómo llevamos la ciberseguridad a nuestros entornos, a nuestra familia y a nuestros hogares. ¿Por qué? ¿Y por qué hablamos de ciberataques que no vemos? Bueno, la presentación ya ustedes la pueden ver en la página del evento, pero quiero contarles un poquito cómo tuvimos un caso de un niño, un adolescente, con un nivel de autismo relativamente bajo, pero muy aficionado a los videojuegos, que se empezó a meter en pequeños problemas, de los cuales los padres se enteraron hasta que le llega un mensaje de WhatsApp a la mamá, donde empiezan a amenazarla, no solo de exposición de datos personales del niño, sino también corporativos, hojas de vida, información de sus contratantes. Viene el padre y su solución es decir, aquí no pasa nada, es una pelea entre chicos. ¿Y qué creen que hizo el papá con el computador? Formateó todo. ¿Qué nos dejó de evidencia? Absolutamente nada. Con los mensajes amenazantes y con esta información, nosotros empezamos a evaluar qué podía haber sucedido en el equipo familiar, porque sabíamos que teníamos 3 dispositivos móviles y un computador, pero el chico jugaba sobre todo en el computador, por eso nos enfocamos en este punto. Encontramos un malware, un tipo RAT, donde lograron acceder a información, exfiltraron los datos y nos la publicaron en un sitio que se llama doxbin.net. ¿Sí? Los que hemos visto todos estos pastebin, todas estas exfiltraciones, vienen en este tipo de formatos. ¿Qué hicieron con esa información exfiltrada? Esta es una muestra de uno de los chats, por obvias razones cubro la información más sensible, pero ustedes pueden ver que incluso tomaron fotografías con la cámara del dispositivo y empezaron a escribir, utilizando las contraseñas que habían encontrado, al colegio donde este chico estudiaba. Este es uno de los mensajes más suaves que escribieron. Bien, llegaron amenazas de muerte a algunos profesores, amenazas de suicidio, fotos bastante difíciles de manejar cuando uno no quiere tratar con temas de pornografía infantil, y eso fue lo que le pasó a este chico. Esto sucedió a finales del año pasado. ¿Qué pasa en diciembre en los colegios en Colombia, que es de donde yo vengo, que son vacaciones? ¿Qué pasó con el sitio del colegio? Que no podíamos hacer absolutamente nada, no había forma de sacar evidencia, no había forma de contactar al colegio, ni a los profesores, ni a los administrativos de la plataforma. ¿Bien? Tocó esperar hasta enero, más o menos mediados, que llegaran de vacaciones. Pero ¿qué pasó en ese tiempo? Que ya la información estaba publicada. Dejé algunos datos visibles para que ustedes dimensionen lo que puede haber cubierto. ¿Qué teníamos? Usuarios, contraseñas, información laboral. Si ustedes, perdón, me devuelvo. Si ustedes se fijan en esta parte, incluso listaron todos los usuarios y contraseñas que había en el dispositivo, tanto de información personal como corporativa. En Colombia, hago la aclaración, tuvimos la posibilidad de empezar a evaluar qué hacemos. Por la edad del chico logramos borrar la información en todas las plataformas, pero la organización no se va a enterar nunca de que esto pasó. ¿Por qué? Porque nuestra legislación, al ser una persona menor de edad, prevalece la privacidad del niño sobre la información que expusieron. ¿Ven? Por eso hablamos de ciberataques que las organizaciones nunca van a ver. Sí estuvo expuesto. ¿Cuánto tiempo estuvo expuesto? Alrededor de 6 horas. ¿Por qué tan poco tiempo? Porque nosotros estábamos en el proceso de monitoreo. Pero imagínense que esto hubiera estado un mes. ¿Cuántos atacantes podían haberlo visto? Esta es simplemente una muestra de cómo nosotros llegamos a identificar el tipo de RAT para poder identificar a los atacantes, porque como nos borraron toda la evidencia digital,
no teníamos Discord porque obviamente los padres lo primero que hicieron fue decirle al niño, no vuelves a navegar, no vuelves a contactarte con tus amigos, borraron todos los canales de YouTube que el chico tenía, todas las cuentas de Instagram, porque además no eran pocas, ¿no? Entonces, un chico de esta edad tenía 6 canales de YouTube, tenía 3 cuentas en Instagram y los padres le prohibían totalmente el manejo de los equipos sin supervisión. ¿A qué hora lo hizo? ¿Cuántos de nosotros realmente sabemos qué están haciendo nuestros chicos en casa o en el colegio? ¿No? Y aquí vienen las preguntas que me gustaría que hablemos un poco y es, ¿realmente estamos en capacidad de evitar este tipo de ataques? Diría yo que no. Es decir, evitar totalmente el ataque no, podríamos controlarlo y podríamos llegar a minimizar el impacto negativo que puede tener, pero evitar que nos ataquen cada vez es más difícil. Hay niveles de tolerancia donde tú le dices a alguien o empujas a alguien en un bus y ya te contesta mal, ¿no? Ahora imaginémonos en el mundo digital, pones un no me gusta en una foto, no sabes las repercusiones de eso, no sabes la psicología de la otra persona y cómo te puedes responder a eso. La parte de prevención va muy ligada a qué estamos haciendo desde lo que sabemos de la organización, desde lo que sabemos de la protección de las organizaciones en ciberseguridad, frente a qué estamos llevando a casa, qué le estamos enseñando a nuestros chicos de todo esto. Y cómo se lo estamos mostrando, porque el otro punto es, ¿a nosotros nos gustan que nos impongan cosas? Si a ti te dicen, no vuelve a entrar a su celular, no vuelve a usar su celular, ¿quiénes de ustedes dejarían de usar su celular por una prohibición? Encontramos las 1000 maneras y los chicos hacen exactamente lo mismo. Pero ¿qué sí podemos hacer? Configurar sus dispositivos para niños y ya hay muchas opciones para hacerlo. Podemos controlar las aplicaciones que instalan. Voy a ser muy sincera, el control parental es muy útil, pero los niños lo saben quitar mejor que nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo les quitamos configuraciones de base? ¿Cómo les dejamos un seguimiento que nos permita darnos cuenta qué está pasando? ¿Cómo controlamos los dispositivos que usan en sus casas sin que afectemos la privacidad de ellos? Porque ese es el tema. En las empresas, los dispositivos podemos hacer cierto monitoreo, pero en las casas, ¿cómo lo hacemos? Lo único que podemos decir es que la VPN nos facilite y nos limite el control que tienen estas personas sobre la red corporativa, y la información que ellos tienen en sus equipos. Todos alguna vez tuvimos que salir temprano de nuestra casa, tuvimos que salir temprano del trabajo y algo nos llevamos para la casa. ¿Y en dónde lo trabajamos? Casi siempre en el equipo corporativo. Entonces, si hay una filtración de este dato, evidentemente esos archivos van a salir. En caso de ser víctima de un ataque como este, ¿qué debemos hacer? Una de las grandes dificultades que tuvimos nosotros es justamente que el niño, por su nivel de autismo, le costaba muchísimo contar el caso. Cuando nosotros entramos, que ya había todo el problema con el colegio, realmente llevaban 4 meses con el problema. Es decir, el RAT llevaba instalado 4 meses, en 4 meses ya habían sacado toda la información, la foto que les mostré fue solo una de las cientos que ellos pudieron tomar. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando nosotros hablamos de este tipo de situaciones, nos da vergüenza haber sido víctimas de un caso como este, ¿no? Y no lo decimos porque qué pena, ¿qué van a decir? ¿Y a quién le voy a contar? Y un chico que tiene dificultades para comunicarse, pues cada vez es más difícil. Entonces es como nosotros desde ser padres les abrimos esa puerta a que esto puede pasar, que no tienes que sentir vergüenza porque al final nos puede pasar a todos, pero ¿cómo le damos la confianza al chico para que nos cuente como padres? ¿Sí? Digamos que lo primero que nosotros buscamos es que los adolescentes o niños se comuniquen con sus padres para que a partir de ahí empiecen a buscar las opciones, porque ellos son más capaces de encontrarla. En este caso,
Me voy a devolver un momento. Si ustedes se fijan, uno de los datos que dejé es que ella estudió como abogada, la mamá del niño. En este caso, eso facilitó que ella tuviera acceso a diferentes especialistas en peritaje y por eso logró encontrar un grupo de trabajo que le pudo colaborar. Pero ¿qué hacemos cuando no hay un grupo de trabajo? Cuando no conocemos a nadie. Entonces es importante entender que como todos podemos ser víctimas de este tipo de delito, conozcamos nuestras entidades, las fundaciones que hay alrededor nuestro, en nuestro país, qué entidades pueden ayudarnos a atender un caso como este. En Colombia lo primero que hicimos fue la denuncia oficial ante Fiscalía, porque para poder entrar como informáticos forenses siempre pedimos tener esa legalidad. ¿Ven? Y la siguiente pregunta que surgió cuando ya estábamos en el proceso y que nos surgió porque nos dimos cuenta de que este chico era uno de los involucrados, el más afectado porque a él sí entraron a su plataforma del colegio, pero había 3 chicos más que pertenecían al mismo grupo de gaming, al mismo grupo de Discord y los chicos no se habían salido. Eso nos permitió tener algo más de información, pero ya la evidencia como tal del caso de esta persona se había perdido. Y la pregunta más importante es cómo transferimos la concientización de lo que vivimos en nuestras organizaciones a los hogares, porque los peligros y los riesgos que hay en el ciberespacio los tenemos todos. No solamente las empresas, también las entidades y también nosotros como personas. Y si a veces como adultos no sabemos cómo responder a un comentario, imagínense un chico. E imagínense cuando no hablamos de esto a edades tempranas. A todos nos puede pasar. Hemos tenido casos de niños de 4 años que le roban la tablet a los papás para a escondidas ponerse a jugar. ¿Y cuántas veces verificamos qué permisos tienen los juegos? ¿Alguno de ustedes ha verificado cuando instala una aplicación qué permisos tiene? Aparte de Tony. Son muy pocos. O sea, si se fijan, son muy pocas manos levantadas. Bien, y estamos en un entorno donde sabemos qué deberíamos hacer. Y lo primero es revisar los permisos. ¿Para qué un juego de niños necesita, por ejemplo, la cámara del celular? ¿Han hecho esas pruebas? O la ubicación. Y hay muchos juegos en las tiendas oficiales con ese tipo de permisos. ¿Sí? Entonces tengamos mucho cuidado, pero enseñémosles a ellos por qué es importante. Porque si les decimos, es que eso no lo puedes jugar, eso no lo puedes instalar. ¿Cuántos de ustedes le hacen caso a un no lo puedes hacer? No veo ninguna mano levantada. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a enseñar desde la prohibición, más que desde la concientización. Entonces es importante entender por qué no lo debo hacer. Pero si logramos eso con edades desde los 4, 5, 6 años, va a ser mucho más fácil que en los próximos años tengamos un ciberentorno mucho más seguro. ¿Sí? Es un trabajo de largo, digamos que no es que le vamos a enseñar a un chico de 4 años y lo vamos a dejar a los 5, lo tenemos que llevar hasta que esté en la universidad. ¿Cómo le enseñamos? Y más porque la tecnología cambia a pasos agigantados. Ahorita hablamos de inteligencia artificial y todo lo que esto implica. Entonces, chicos que ya no hacen la tarea, sino que le preguntan a ChatGPT, oye, ¿qué tengo que contestar? Y tienen trabajos en 2 minutos. ¿Y cómo controlamos eso? No hay forma, porque todavía enseñamos desde el conocimiento, no desde la experiencia, no desde la habilidad, no desde la capacidad de análisis que podemos generar en los chicos. Si nosotros en lugar de decirle, no puedes instalar esa aplicación, le mostramos, mira, esta aplicación permite usar la cámara. ¿Cuál es el riesgo de que usen tu cámara? ¿Dónde pueden vender esas fotografías? Tal vez no se lo voy a decir a un chico de 4 años, pero un chico de 12 años ya tiene la suficiente conciencia para entender que eso es un riesgo para él. Podemos mostrarle que no todas las personas que dicen ser X o Y en internet realmente lo son. ¿Cuántas veces no hemos visto perfiles de niños que no eran niños? ¿Cuántos delitos no hemos visto de adultos que se hacen pasar por chicos
para acceder a ellos de diferentes maneras. Y vuelvo a la misma pregunta de antes. ¿Cómo transferimos lo que vivimos en las organizaciones a nuestros entornos? Y ahí les pregunto, ¿quiénes tienen hijos? ¿Cuántos de ustedes han hecho una charla de 5 minutos sobre riesgos del ciberespacio con esos chicos? Un buen número. Pero imagínense que nosotros estamos en un entorno donde todos los días trabajamos en esto. ¿Qué pasa con las personas que no trabajan en esto? Hablaban ayer de un caso en una compañía donde las mismas 3 personas siempre caían en el phishing más malo. ¿Cierto? ¿Y qué pasa con esas 3 personas que ni siquiera saben reconocer un phishing malo? ¿Qué puede pasar con los hijos de estas 3 personas que no tienen acceso a esta posibilidad? Ni siquiera van a reconocer los riesgos, no los reconocen sus padres. ¿Sí? Entonces, los invito como a pensar cómo podemos hacer, cómo podemos empezar a vincularnos con toda la parte del sistema educativo o cómo desde el mismo uso de redes sociales podemos empezar a generar una concientización diferente. Nosotros estamos ahorita haciendo pruebas de cómo cambiar la concientización corporativa a entornos como TikTok y WhatsApp. Si nuestros usuarios están ahí, vamos a donde ellos están. No esperemos que ellos entren a nuestras plataformas corporativas. Miremos cómo les llegamos de una manera mucho más sencilla. Si hay preguntas. Ahora sí, muchas gracias, me ha encantado. Y precisamente, bueno, no voy a repetir lo de la abuela, yo con mi hijo he trabajado mucho y el problema es que para que ellos vean el riesgo, a mí me ha costado años, ¿vale? Porque yo empecé con lo de las fotos. Ahora mis hijos me dicen, mamá, yo estoy como tú, a mis compañeros de trabajo empiezo a decirle tal, pero el problema es que cómo, y sobre todo en la sociedad que estamos actual, le hacemos la percepción de ese riesgo, porque no lo tienen. Ese es el principal problema, no ven riesgo. Que digan, yo, ¿y qué, mamá? ¿Y qué? Yo le digo, ¿tú vas desnudo por la calle? ¿Por qué no vas desnudo? Pues con tu información es lo mismo. Entonces, esa percepción del riesgo es lo que yo no sé cómo podemos hacer en la sociedad actual. El símil que yo más utilizo es, ¿aceptarías un dulce de cualquier persona que va caminando por la calle? Tal vez no. ¿Por qué en internet sí lo haces? ¿Por qué si aceptas un anuncio? ¿Por qué si aceptas un mensaje de correo? ¿Por qué si aceptas un mensaje de texto? Debería ser igual. Y tienes toda la razón. Nosotros ahorita estamos en un proceso de investigación con profesionales de la actuación y de la comedia, porque creemos que integrar ese tipo de estrategias artísticas puede facilitar la comunicación con los chicos. ¿Cómo hacemos para que ellos vean el riesgo? Pero no desde la tradición, de la educación, de lo normal. TikTok es una plataforma más de chistes, como llevamos el chiste a algo que tenga sentido, a algo que realmente les enseñe. Y estamos trabajando en esa idea, ¿no? Por ahora es una idea, pero estamos vinculando sectores que normalmente no son normales y nos enfocamos en artistas porque tienen la capacidad de hacer menos serio lo que hacemos. Yo, bueno, primero, darte las gracias por la charla y porque lo que hemos charlado estos días ha sido magnífico. Lo segundo es, yo creo que cometemos un error, a ver qué te parece. Hay muchos padres, o por lo menos en España, que cuando el hijo empieza a sufrir un acoso, van a la Guardia Civil y la denuncia, están haciendo de detective. Mira, resulta que es el que está acosando a mi hijo. ¿Qué dice la Guardia Civil? Son cosas de niños. Lo que voy a contar, por suerte o por desgracia, no lo sé ya, es experiencia propia. Nosotros nos pasó y yo acudí a la Guardia Civil y lo que hice fue borrar los contactos y decirle, este número que no sé quién es está amenazando a mi hijo de muerte. Eso provoca que en España tú no puedes comprar un móvil y me imagino que en Colombia tampoco, a no ser que tengas 18 años. Claro,
el guardia civil me insistía, usted sabe de quién es, y yo le insistía en que por mi vida que no sabía de quién era, claro que lo sabía. Y entonces eso provocó que hubiera una denuncia y que un juez llamara al dueño del móvil, al padre del agresor. Yo había ido varias veces a buenas a pedírselo tal, incluso una vez fui a malas, porque me veis muy bien y tal, pero imaginaos un tío de 100 kilos cuando se enfada de verdad, ¿vale? Y está en la puerta de tu casa que se pone la camisa 4XL, ¿vale? El segundo padre que el juez llamó a declarar fue como un bálsamo. Se acabó, pidieron perdón, pero porque por primera vez fueron capaces los padres que se reían de ti de ver ese peligro. Se estaban metiendo en un berenjenal que nadie quería meterse. Y a lo mejor muchas veces hacemos de detectives cuando no tendríamos que hacerlo, cuando la legislación es más sencilla que todo eso. No sé si el consejo sirve a alguno o no, pero a nosotros nos sirvió, y cuando he visto la pregunta de qué podríamos hacer, el caso está publicado en Hijos Digitales, que es del grupo S2, y si alguno quiere leerlo, se llama El perro de Claudia Schiffer. Porque me di cuenta que, aunque hables con Claudia Schiffer, no sabes quién hay al otro lado. Pues lo mismo, cuando te envían un mensaje no sabes si es el padre o el hijo, ni tengo por qué saberlo. ¿Vale? Pues muchísimas gracias y esa es mi aportación. Ahí les voy a contar una cosa, y es que en muchos países de Latinoamérica tenemos un pequeño, más que problema, dificultad, y es podemos comprar SIMs a nombre de Carlos Martínez, que es un nombre súper común, por ejemplo, en Colombia, en las tiendas de barrio. Es difícil controlar y es difícil el seguimiento porque las empresas de telefonía celular no están obligadas a tener el nombre del titular de la línea. Entonces yo puedo comprar una línea en la tienda, la puedo usar hoy en mi teléfono y a los 30 segundos la puedo destruir después de haber mandado el mensaje que mandé. Eso nos dificulta un poco el tema. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por la charla. Bueno, realmente yo vengo ya hace muchos años trabajando con colegios para el tema de adopción, de regulaciones en el acceso a Internet, pero nos encontramos muchas veces con la barrera que no existe una legislación en la región que regule el acceso de los niños a Internet y que exija sobre todo a las instituciones educativas y a los padres que implementen esos controles. Por ejemplo, en Estados Unidos existe la Children Internet Protection Act y existe la Children Internet Information Protection Act, que busca precisamente regular todo el tema de acceso en instituciones públicas, colegios, sobre todo por lo menos la exposición. Es una forma básica de poder controlarlo, pero existe. Sería interesante también en Latinoamérica que pudiésemos tener ese tipo de regulaciones, ¿no? Así es. Y también tener presente que muchas veces la regulación, estos niños tampoco entienden por qué existe. Entonces tenemos casos en Estados Unidos de niños que esconden el dispositivo de la mamá en el baño por 10 minutos para poderse conectar, porque eso les genera más curiosidad. Entonces, digamos que nosotros la invitación más que a la prohibición o al control es cómo a partir de los 5 minutos cuando tienen 4 años, 10 minutos cuando tienen 6 años, no les quitemos el dispositivo, pero dejémoselo lo suficiente para quitar la curiosidad y empezar a enseñarles qué podemos hacer. Porque ¿qué pasa? Vuelvo y lo digo, cuando te prohíben algo, te genera más curiosidad. Número 1, vas a hacer lo imposible para pasar la norma que sea tu casa, sea gubernamental, porque es que a ti te genera curiosidad. Y seamos sinceros, a todos nos gusta el peligro de alguna manera. Y eso hace que pasar la norma, romper la norma sea divertido. Y para los chicos es aún más. ¿Sí? Entonces creo que sí es necesario evaluar la ley, pero también es necesario evaluar cómo llevamos o cómo hacemos una estrategia de concientización desde tempranas edades. Sí, buenos días. Buenos días. En ese mismo aspecto también agregar que también es que aprender, nosotros como padres debemos de aprender como jóvenes del siglo XXI, porque anteriormente les decían a las personas no y era no, pero aquí los jóvenes tienen que decirle el por qué no. Entonces es como justificar, aunque los padres vean que me estás faltando el respeto por algo, pero no, es poder tú justificarle porque así tú le estás enseñando
a ese adolescente el porqué de las cosas. También quiero hacer una pregunta con relación a los ciberbullying que reciben los adolescentes. Vamos a decir que hay un video que se difunde por un grupo de WhatsApp y no estamos dentro de él, sino que nos enteramos por personas de tercero. ¿Existe mecanismo para poder determinar cuál fue el origen de ese video? Normalmente como personas o como civiles, legalmente no te lo van a aceptar, pero las autoridades están en capacidad de solicitar el dispositivo original para hacer el rastreo sobre ese dispositivo original. Bien, sí se puede, no lo podemos hacer como personas naturales, o no lo deberíamos hacer, que era lo que comentaba Tony. ¿Cuándo nos volvemos investigadores privados para tratar de solucionar y agilizar? A veces es más fácil seguir la ley y que ellos hagan el trabajo para que sea totalmente legal y puedas llegar a una judicialización del tema. Sí, no, a mí hay una cosa que me preocupa mucho sobre la concienciación, ¿no? Y es que al final, en el mundo empresarial, sobre todo en el mundo corporativo, la excusa de que el usuario tiene que estar concienciado, cuando pasa algo, es culpa de él, de esa persona, porque como lo hemos concienciado y es tonto por clicar en un enlace en un phishing, es culpa todo lo que le pase, que es como culpabilizar a la víctima, ¿no? Entonces me preocupa mucho y hay una reflexión que te lanzo para que si quieres tengamos un mini debate sobre ello. Tú cuando en tu casa abres el grifo, ¿qué esperas que salga? Ácido. Tú no te preguntas si va a salir ácido. ¿Por qué obligamos a las personas trabajando con tecnología que tengan que pensar que cuando van a clicar un enlace va a salir ácido? Tú abres el grifo y sale agua y punto. Y no conoces ningún detalle tecnológico de cómo llega el agua a tu casa. ¿Por qué con Internet sí? Y te lanzo la reflexión. ¿Qué opinas de esto? Hay varias cosas y es de la misma manera que tú esperas que salga agua, no sabes si el agua está pura o está envenenada. Si el agua viene con algún residuo no visible que te puede enfermar. En los países, sobre todo del trópico, tenemos mucho ese problema, porque en el agua vienen muchos microbios que tenemos que controlar y es lo mismo en Internet. ¿Por qué hablamos de que en Latinoamérica debemos hervir el agua o debemos purificar el agua? Por esa misma razón, es lo mismo en Internet. ¿Cómo purificamos las comunicaciones que nos llegan? Claro, en las empresas tenemos todos unos sistemas de seguridad perimetral, pero en la casa a veces ni siquiera tenemos un router bien configurado, ni siquiera tenemos un firewall o algún control de acceso. Y cuando pasa algo, pues no tenemos una IP a donde rastrear, no tenemos absolutamente nada. Es cómo transferimos, no necesariamente desde la tecnología, sino desde lo que nosotros como seres humanos estamos en capacidad de identificar para que ese riesgo sea menor. Pero tienes toda la razón. Y más los chicos. O sea, abren un grifo y esperan tomarse esa agua. No lo preguntan. Y ya está. Muy bien, Nadia. Excelente, Bien. Una Gracias. charla muy buena. Gracias. Muchísimas gracias.